Damas y caballeros, muy buenos días. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, custodiado por las escoltas de bandera, integradas por mujeres y hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. La Presidenta de México izará nuestro lábaro patrio. Simultáneamente, la banda de música y el coro de la Secretaría de la Defensa Nacional interpretarán Canto a la Bandera. Solicitamos a nuestros invitados permanecer en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera. Para ello les pedimos colocar la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón. Sean tan amables de ocupar su lugar en el presidio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
A todos los presentes, alumnas y alumnos que nos acompañan, se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al Día de la Bandera, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Integran el Presidium General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Licenciado Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación. Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores. Maestro Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Ciudadana Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar. Maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Economía. Doctor David Kersenovich, Secretario de Salud. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. Doctor Julio Verdeguer Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Maestro Marat Baruch Bolaños López, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Doctora Edna Elena Vega Rangel, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Licenciada Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Ciudadana Minerva Citlali Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres. Maestra Estela Damián Peralta, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
Licenciado Martí Batres Guadarrama, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Doctor Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos. Maestro José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración. Maestra Emilia Esther Calleja Alor, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad. Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, Directora General del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Maestro Alejandro Sbarch Pérez, Director General del IMSS Bienestar. Licenciado Roberto Laceri Montaño, Director General de Nacional Financiera. Maestra María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Licenciado Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Licenciado Antonio Martínez Dagnino, Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Licenciado César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de la Oficina de Presidencia. Ingeniera María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar. Licenciada Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Gubernamentales. Y licenciado Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Bienestar. También contamos con la distinguida presencia de maestras, maestros, alumnas y alumnos de escuelas secundarias y de nivel medio superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Directores generales de las armas y servicios y de los planteles del Sistema Educativo Militar. Generales en situación de retiro. Agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Invitados especiales. Generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, agregados de defensa, militares, aéreos, navales y policiales acreditados en nuestro país, funcionarios y compañeros de armas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, invitados especiales, maestras, maestros, alumnas y alumnos de las diversas escuelas que nos acompañan y de 900 más que nos observan vía remota en todo el país, representantes de los medios de comunicación, muy buenos días. Todo Estado-nación requiere para su viabilidad y permanencia de una población cohesionada por una identidad nacional sólida, arraigada en valores y tradiciones comunes. Esa identidad es el cimiento de la unidad nacional, factor indispensable para que un país pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar sus objetivos nacionales. Por ello, la bandera de México encarna un profundo significado junto con nuestro imponente himno y el bello escudo nacional, porque constituyen los símbolos patrios que han significado un papel preponderante en el devenir histórico del país, fortaleciendo la identidad y la unidad de los mexicanos. De ahí la relevancia de encontrarnos en este representativo campo deportivo militar Marte, que una vez más abre sus puertas para conmemorar con júbilo el Día de la Bandera, emblema que ha guiado la lucha, el esfuerzo y el sacrificio de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. Durante los albores del nacimiento de México, se emplearon diversos estandartes como símbolos de identidad, de cohesión y de unidad, en torno al ideal de una nación íntegra, independiente y soberana, como lo somos ahora, entre los que destacan el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que usó el cura Miguel Hidalgo en 1810, con el que miles de mujeres y hombres se unieron a la causa independentista. La bandera de las tres garantías, primera del México independiente, con la que el ejército trigarante ingresó triunfante a la Ciudad de México en 1821, consumando nuestra independencia y dando nacimiento a la vida soberana de la nación. Y la bandera de la Primera República Federal de 1823, que fue instaurada por el soberano Congreso Constituyente Mexicano después de la caída del llamado Primer Imperio. Posteriormente, vendrían otras banderas similares que dieron fe de diversas causas en cada época del devenir nacional, hasta llegar a la actual, que fue oficialmente reconocida con la primera ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales del 17 de agosto de 1968. En ese sentido, es importante mencionar que la celebración que hoy nos congrega fue oficialmente instituida en 1940 por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de México, eligiéndose esta fecha en alusión a la bandera de las tres garantías, empleada durante la proclamación del Plan de Iguala en el actual estado de Guerrero.
La celebración del Día de la Bandera es un evento significativo del que todas y todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos. Reviste además un especial significado para los soldados de tierra y aire, ya que la primera conmemoración nacional se realizó bajo la organización de la Secretaría de la Defensa Nacional en cumplimiento al decreto presidencial. Lo anterior quedó plasmado en la circular número 3 de 9 de febrero de 1940, en la que el oficial mayor de esta dependencia del gobierno federal instruyó a los diferentes mandos territoriales del país lo siguiente: por acuerdo del secretario del ramo, me permito encarecer a usted, se sirva a hacer cordial invitación a todas las autoridades civiles y militares de su jurisdicción, con objeto de que el día 24 del mes en curso se celebre debidamente en todo el país el Día de la Bandera, aniversario de la fecha en que surgió a la vida de la patria independiente en la ciudad de Iguala, Guerrero. Fin de la cita. Este primer magno festejo tuvo como finalidad fomentar en la conciencia del pueblo y de una manera especial en la niñez el respeto a la enseña patria, pero sobre todo el amor a México. Otro aspecto que nos enorgullece es el programa de construcción de las astas banderas y confección de banderas monumentales en diversas partes del país, programa que surgió por iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional en la década de los 90 para fomentar el patriotismo entre los mexicanos. Se instaló la primera de ellas el 15 de junio de 1996 en el heroico Colegio Militar en Tlalpan, Ciudad de México. Al respecto, quiero hacer un merecido reconocimiento al general Enrique Cervantes Aguirre, aquí presente, quien durante su cargo como secretario de la Defensa Nacional impulsó este magno proyecto. Desde entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional ha fabricado y confeccionado 38 astas y banderas monumentales, entre las que sobresale la que se encuentra en Iguala, Guerrero, con 110 metros de altura. Estas astas monumentales se encuentran en todo el territorio nacional, desde la frontera norte en Tijuana, Baja California, hasta el sur del país, en Tapachula, Chiapas. Destacan en el corazón de nuestra nación, en esta capital, la del heroico Colegio Militar, la de la Glorieta de San Jerónimo y, por supuesto, esta del Campo Deportivo Militar Marte, que fue construida hace casi 30 años, el 16 de septiembre de 1996, y en la que hoy ondea majestuosa nuestra enseña nacional. Amable auditorio, como podemos apreciar, la semilla de identidad nacional, sembrada hace muchos años por visionarios mexicanos, ha rendido frutos en el presente. Hoy existe un profundo y colectivo sentimiento de amor a México que se aprecia en las escuelas, en los distintos espacios públicos, en las instituciones privadas y en los edificios de gobierno donde se rinde homenaje a la enseña nacional. Esa expresión de patriotismo es la que observaremos en los maestros y alumnos de los planteles educativos, así como en los compañeros de armas que integran las más de 1000 escoltas de bandera en todo el país, que en unos momentos recibirán en custodia nuestra enseña nacional y tomarán de la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas
la protesta de defenderla ante cualquier adversidad. Tanto para civiles como militares, hablar de nuestra bandera es hablar de nuestra historia, del presente y del futuro de la nación mexicana, es hablar de anhelos y sueños de muchos compatriotas que sentaron las bases del México íntegro, independiente y soberano que hoy tenemos. Por ello, con la firmeza de esos ideales, debemos seguir fomentando el patriotismo y atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces. Mantengamos este arraigo nacional como la fuente de inspiración que haga latir con fuerza nuestros corazones al contemplar la majestuosidad de nuestra gloriosa bandera y verla ondear con los vientos de paz, de libertad y de justicia en cada rincón de nuestro suelo patrio y en todas las naciones del mundo donde nos representa. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. Se solicita amablemente a la Presidenta de México, así como a distinguidos integrantes del Presidium, a trasladarse frente al dispositivo de honor. Al personal civil, alumnas y alumnos que nos acompañan, se les pide amablemente colocarse en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera, con la mano derecha sobre el pecho, la palma hacia abajo, a la altura del corazón. La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomará la protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México, así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Simultáneamente, a través de la red digital, tomará protesta de bandera a 920 escoltas de escuelas secundarias y de nivel medio superior de las 31 entidades federativas de la nación, quienes con esta fecha asumen el compromiso de custodiar a nuestra enseña nacional. Alumnos de secundaria y nivel medio superior, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, personal de tropa y marinería. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente su soberanía nacional. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Al concederles el honor de ponerle en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta.
De conformidad con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas realizará el abanderamiento de escoltas a escuelas secundarias y de nivel medio superior, así como unidades del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Nuevamente le pedimos a todos los presentes colocarse en posición de firmes y realizar el saludo a la bandera. La Presidenta de México hace entrega de nuestro lábaro patrio para su guardia y custodia a la directora del Colegio de Bachilleres, plantel número 3 Iztacalco, con sede en la Ciudad de México. Industrial y de Servicios número 1, con sede en la Ciudad de México. Recibe nuestra bandera para su guardia y custodia el director de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gavino Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibe nuestra enseña nacional la directora de la Escuela Secundaria número 2, Ana María Berlanga, con sede en la Ciudad de México. Recibe nuestro lábaro patrio el comandante del Primer Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio de Transportes, con sede en la Ciudad de México. Recibe nuestra enseña nacional el director de la Escuela Militar de Aviación, con sede en Zapopan, Jalisco. Recibe nuestro lábaro patrio el comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 7, con sede en la Ciudad de México. Recibe nuestra bandera para su guarda y custodia el coordinador territorial de la Guardia Nacional, Región Centro.
A continuación, integrantes de las Fuerzas Armadas entregarán nuestra enseña nacional. El día de hoy, en todo el país, gracias a la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional, seremos testigos del acto de abanderamiento a 1000 escoltas de escuelas secundarias y de nivel medio superior en todos los estados de la República, junto con 56 escoltas de las Fuerzas Armadas, con el propósito de fomentar en los jóvenes estudiantes el respeto a los símbolos patrios y fortalecer nuestro sentimiento de identidad y amor por México. Con motivo del abanderamiento de organismos militares y civiles, la banda de guerra ejecutará el toque 3 de Diana. Se hace una cordial invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a ocupar su lugar en el presidio. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A todos los presentes y alumnos que nos acompañan, se les pide sean tan amables de tomar asiento. Muy buenos días a todas, a todos. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de gobierno. Licenciado Hugo Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. General
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, compañeras, compañeros de gabinete, niñas, niños, jóvenes que se encuentran el día de hoy aquí en este hermoso Campo Marte. La bandera mexicana es mucho más que un símbolo, es una narrativa histórica, condensada en tela, una epopeya nacional que une pasado indígena, lucha independentista y construcción republicana en una sola imagen. Cada uno de sus elementos, colores y escudo es el resultado de procesos, de aspiraciones colectivas que han definido a México como nación soberana. Un antecedente muy significativo que usó por primera vez Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 es cuando tomó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe al iniciar la Guerra de Independencia. Aquel acto no solo fue estratégico, fue profundamente simbólico. La imagen guadalupana representaba identidad, cohesión social frente al dominio colonial. No era todavía la bandera nacional, pero sí el primer emblema que articuló la idea de una patria, de una nación distinta a la Nueva España. 11 años después, en 1821, con la consumación de la independencia, el ejército trigarante formado por el Vicente Guerrero, quien realmente representaba el origen de la independencia, de Hidalgo, de Morelos, de Leona Vicario, así como por Agustín de Iturbide, quien venía del ejército realista, formalizó el uso de una bandera tricolor. En ese entonces, el verde, blanco y rojo simbolizaban las tres garantías proclamadas en el Plan de Iguala: independencia, religión y unión. Durante el primer imperio de Iturbide, el águila apareció por primera vez, pero coronada, reflejando la estructura monárquica. Sin embargo, la nueva rebelión insurgente instauró la República y en 1823 la corona fue retirada, subrayando la transición hacia un sistema republicano. Y en 1824, con Guadalupe Victoria, primer presidente de México. A lo largo del siglo XIX, la bandera experimentó ajustes en la postura del águila y en los detalles del escudo. En 1847, durante la batalla de Chapultepec, aquí muy cerca, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaban sobre la capital, en aquella invasión que quitó la mitad de nuestro territorio, 6 jóvenes cadetes del colegio militar decidieron permanecer en su puesto antes que rendirse. Entre ellos, la figura de Juan Escutia quedó envuelta en la leyenda. Se dice que para evitar que el lábaro patrio cayera en manos enemigas, se envolvió en la bandera y se lanzó desde lo alto del castillo. Más allá del debate histórico, el símbolo es muy poderoso e inmortal. La bandera se convirtió en emblema supremo de dignidad y aquellos jóvenes, conocidos hoy como los niños héroes, transformaron la derrota en un acto de valentía eterna.
Desde entonces, cada vez que el águila se alza sobre el nopal, también se alza la memoria de quienes prefirieron caer antes que ver mancillado el símbolo de su patria. El 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano logró una gloriosa victoria contra las tropas francesas en la heroica batalla de Puebla. Zaragoza portó la bandera nacional. No obstante, como sabemos, en aquel entonces Francia reorganizó sus fuerzas y en 1863 logró ocupar la Ciudad de México. Como sabemos, con apoyo de sectores conservadores, se ofreció la corona del nuevo imperio a Maximiliano de Habsburgo, apoyado por Francia. Durante el Segundo Imperio se incorporaron elementos heráldicos europeos y de nuevo una corona en el águila. No fue por mucho tiempo. El pueblo de México logró la segunda independencia. Así, el día que Benito Juárez entró triunfante a esta capital, después de vencer al conservadurismo y a los invasores, el lunes 15 de julio de 1867, en el asta bandera de la plaza principal en el Zócalo, había un pabellón especial en el que se veía en el centro un águila destrozando con sus garras la corona imperial. Ese mismo día, el benemérito de las Américas pronuncia ese discurso histórico con la frase memorable: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Durante el gobierno del presidente Juárez, se cambió el significado de los colores de la bandera, en una visión acorde con el nuevo país. El verde, la esperanza; el blanco, la unidad; y el rojo, la sangre derramada de los mártires. Quizá la bandera que recordamos en la Revolución fue la que utilizó el presidente Francisco I. Madero el 9 de febrero de 1913, cuando salió a caballo del castillo de Chapultepec en la conocida Marcha de la Lealtad, escoltado por los cadetes del Colegio Militar en su camino a Palacio Nacional para defender la legalidad de su gobierno y enfrentar con valor al golpe de Estado que se consumaría unos días después. Fue el gran presidente Cárdenas que el 24 de febrero de 1940 lo dedicó a la bandera nacional y desde entonces lo conmemoramos. El diseño contemporáneo quedó formalmente establecido en 1968, pero en vez de recordar a aquel presidente, preferimos recordar el grito de independencia de aquel año del ingeniero Heberto Castillo en Ciudad Universitaria. Pero más allá de la cronología política, el corazón simbólico de la bandera reside en el escudo central, el águila real devorando una serpiente sobre un nopal, posada en una roca que emerge del lago. Esta imagen remite a los mexicas, que narra la señal divina de fundar Tenochtitlan. Representa la victoria del empeño frente a la adversidad, la capacidad de florecer en condiciones aparentemente inhóspitas y la afirmación de una identidad originaria que precede a la invasión española. Así, la bandera mexicana integra tres dimensiones: nuestra raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente. Es un símbolo de continuidad histórica y de transformación política. Cuando ondea, no solo representa un territorio,
encarna siglos de resistencia y de transformación. Es memoria colectiva y proyecto futuro al mismo tiempo. Además, la bandera nos representa a todas y a todos los mexicanos, y aún siendo diversos en lo cultural, en lo político, en lo social, nos reconocemos en nuestra bandera porque ella representa la grandeza de nuestra amada patria. Así que hoy me dirijo a las niñas y a los niños, a las y a los jóvenes que se encuentran aquí. Cuando sus manos sostienen nuestra bandera, no están levantando solo un símbolo, están levantando el corazón entero de la patria. En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra. Respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado. Desde la grandeza ancestral de todas las culturas milenarias, de Tenochtitlan, desde las montañas, selvas y desiertos que hoy nos abrazan, esta bandera ha sido testigo de cada batalla, cada sacrificio y cada victoria que nos hizo y nos hace patria y nos hace nación. Miren el águila en el centro, firme, indomable, devorando la adversidad. Esa águila son ustedes, es el espíritu mexicano que transforma la dificultad en triunfo, que convierte la caída en impulso y que jamás renuncia a su destino. El verde es la esperanza que no se extingue jamás. El blanco, la unidad que nos hermana. El rojo, la memoria sagrada de quienes dieron todo por la patria. Más que colores, son juramentos vivos. Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria, cuna de culturas extraordinarias y de mujeres y hombres valientes que escribieron la historia de nuestra patria con coraje. Cada vez que entonen el himno nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme, porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza. Alcemos la mirada al futuro con nuestra bandera al frente, como faro y como promesa, porque no somos un pueblo que olvida, somos un pueblo que recuerda y que siempre avanza hacia el porvenir. Somos historia que inspira, somos fuerza que une, somos siempre esperanza que florece. Somos mexicanas y mexicanos, orgullosos de nuestra patria, orgullosas y orgullosos de nuestra bandera, orgullosas y orgullosos de llevar en el alma el nombre eterno de nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Que viva la bandera nacional! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Favor de ponerse de pie. A todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional.
Al personal civil y alumnos que nos acompañan, se les pide amablemente colocarse en posición de firmes. La presidenta de México se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Se agradece la presencia a esta ceremonia de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, así como de los funcionarios e invitados que la acompañaron. Que tengan todas y todos un excelente día.